Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en nombre del Señor, también a los que nos ven a través de nuestra página de la iglesia. Bienvenidos todos. Nos alegramos que ya se está arreglando el clima. Podemos ver más hermanos en el servicio de la tarde y eso es un gozo evidente para el Señor, para cada uno de nosotros, el compartir cada domingo. Bueno, como siempre, seguimos estudiando nuestra carta del apóstol Juan. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos también sabiduría, Señor, y que abras nuestros corazones para poder recibirla en el día de hoy. Muchas veces tu palabra no es tan fácil para nosotros de aceptarla, no es tan fácil, Señor, de vivirla, pero te pedimos que tú la hagas vida en cada uno de nosotros. En tu santo nombre, amén. Bueno, queridos hermanos, esta tarde, ya terminando la carta, nos quedan 2 o 3 domingos más solamente de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a ver algo que quizás la mayoría de nosotros lo ha escuchado más de alguna vez, que es el pecado de muerte, ¿cierto? Hemos escuchado hablar acerca de lo que es el pecado de muerte, y de esto hay mucha mitología, hay muchas leyendas sobre qué es lo que es el pecado de muerte. Bueno, hoy día, a la luz de la Escritura, vamos a dejar claro qué es y qué no es el pecado de muerte. Pero antes de entrar en eso, que es como el tema que más podría parecernos atractivo el día de hoy, el apóstol Juan continúa un poco con lo que ya nos venía diciendo antes, de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de la seguridad que tenemos por ser sus hijos, de la seguridad que tenemos por ser llamados hijos de Dios, y que esa seguridad es como que también habíamos explicado que está dada porque habíamos sido en un bautismo, dice que habíamos recibido el Espíritu Santo, tal como Jesús fue el Mesías y es el Mesías, es el Cristo, y nosotros creímos en el Cristo y por eso teníamos vida eterna. Entonces la misma seguridad que tenemos en la vida eterna es la que nos da ahora para la oración. Dice, ¿cómo podemos estar seguros que Dios oye estas oraciones? La primera pregunta. Y Juan nos da la respuesta. Y nos dice, cuando nosotros en sumisión a su voluntad, y esa es la palabra clave, en sumisión a su voluntad. ¿Qué significa? Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Él nos oye. Y pedimos a Dios, pero pedimos con fe. Dice que pedimos con fe, porque dice que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, estamos con la confianza de que somos sus hijos y la confianza en la oración, la confianza que pedimos. Ahora, otra pregunta, ¿qué pruebas tenemos de que esto es así, de que Dios nos oye? Vamos a un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús ora el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En realidad, al decir eso Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos afirmando que estamos pidiendo el pan que es nuestro. O sea, hay un pan que Dios tiene para nosotros, una provisión material que Dios tiene para nosotros, que es nuestra y que Dios la tiene. Pero Dios quiere y permite la oración como el conocimiento, como la comunicación con Dios y nos pide que oremos. Pero el pan ya está para nosotros disponible. Por eso Jesús dice, el pan nuestro, el nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es una cosa así difusa o vaga. Hay una confianza, una certeza de que tenemos el pan diario. Y así también, como pedimos por nuestro pan, Dios dice que nos va a dar hoy. También nos dice que todas las cosas que pidamos. Fíjense que el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Vamos a enmarcar también cualquier cosa que pidamos.
Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, hay nuevamente una certeza. También oramos pidiendo por nuestros hermanos. El versículo siguiente, el versículo 16 y el 17 dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. ¿Y qué pasa? Dice después, y Dios dará vida al hermano. También hay una certeza, también hay una petición, también hay una seguridad que si vemos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte, debemos orar a Dios. Y Dios va a dar vida al hermano. Dios va a dar vida al hermano. Y nuevamente nos lleva a las enseñanzas de Jesús, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si yo veo a mi hermano, en lugar de criticarlo, de juzgarlo, a muchos se nos adelanta muchas veces el tribunal de Cristo acá en la tierra y empezamos a juzgar a los hermanos acá. Juan acá nos dice, orad para que Dios dé vida a ese hermano o a esa hermana que comete un pecado que no sea de muerte. Entonces Juan nos sigue hablando de la comunión, de la cercanía y de la confianza que debemos tener ahora en la oración. Con la misma cercanía y la misma confianza que decíamos que somos hijos de Dios y que nada nos va a apartar de su mano, debemos tener la confianza para ir a orar a Dios. Entonces, tenemos harto tema por delante, hablar también de la oración, hablar de por qué debemos orar por nuestros hermanos, por qué debemos pedir por cada uno de ellos. Y por eso nosotros podemos decir, hermano, con toda certeza y con toda autoridad, que los hijos de Dios tenemos la confianza que Dios oye nuestras oraciones. Nosotros, si tú, si yo somos hijos de Dios, vamos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos esa confianza de que Dios oye nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué decimos esta confianza y esta respuesta a nuestra oración? ¿Por qué afirmamos algo tan categórico como siempre decimos? Bueno, cada hijo de Dios debe esperar confiadamente en que Dios responderá a las oraciones de él. Y hoy vamos a ver por qué es así y por qué tenemos esa confianza. La confianza en la oración. Versículos 14 y 15, que decía, voy a tomar harta agua hoy día, volvió el calor a La Serena. Versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, acá, y si sabemos que nos oye, dice, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho, o como dice el proverbio, las peticiones de nuestro corazón, como dice el salmista. Entonces acá nos está hablando de confianza en primer lugar, una confianza en la oración. Nos está hablando de una voluntad nuestra que está en armonía con la voluntad de Dios. Y nos habla de una promesa. Esta confianza que habla en primer lugar, acá usa una palabra griega, la palabra griega que dice, y esta es la confianza, esa confianza se traduce como certidumbre o certeza en alguna otra palabra, en algún otro escrito. Es la certeza, es la confianza en la certeza. ¿Qué tenemos? Sigamos con la carta de Juan. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 28, decía así. Hablaba de la segunda venida y decía así, y ahora, hijito, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos certeza, confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Entonces ya hablaba de esta palabra, Juan utilizaba ya esta palabra que era confianza o certeza. En el capítulo 3, versículo 21, también nos habla de lo mismo y dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, hablaba de que si nuestro corazón interiormente nada nos reprende, tenemos, como se dice, si falla el freno de pie, tenemos el freno de mano, que es Dios mismo, que tenemos la confianza que si se nos pasa algo, Dios nos reprende, Dios está ahí. Y esa confianza era para ir, hablábamos de la santidad, del separarnos del mundo, porque venía de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Después, en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Y esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La confianza más grande es que nosotros no pasaremos por el juicio del gran trono blanco. Esa es la confianza que tenemos. Entonces, esta vida eterna que nosotros confiamos, recordemos el último pasaje que leíamos la semana pasada, decía, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es otra confianza. Decíamos que el Evangelio se escribió para los inconversos, parecía, porque estas cosas se han escrito para vosotros, que creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida eterna. Pero nosotros que ya hemos creído, debemos saber que tenemos vida eterna en el Hijo. El Evangelio de Juan se escribió para evangelizar, para que crean que Jesús es el Cristo, para que crean que Jesús no es solo el carpintero, no es de Galilea, no es solo el hijo de María y de José, como dicen algunos por ahí. No es un iluminado más, no es un profeta más, es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. A través de esta carta, y no es redundante, sino que, como dice Pablo, es seguro, siempre recordar lo mismo. Hemos estado hablando desde la luz a las tinieblas. ¿Por qué pasamos de la luz a las tinieblas? Por Jesucristo. Jesucristo el justo, que era un abogado que tenemos con el Padre, que nos dejó el Espíritu Santo. Decía, para que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad, para que el Espíritu Santo hablara por nosotros a Dios con gemidos indecibles, decía el apóstol Pablo. Entonces teníamos a Jesucristo, nuestro abogado ante el Padre, y el Espíritu Santo viviendo en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermano. Entonces todo esto hemos ido aprendiendo en esta primera carta de Juan. Créanme que lo personal me ha edificado mucho, me ha llenado de Dios, y creo que a cada uno de ustedes también, los que regularmente han estado siguiendo esta carta, ya sea presencialmente o a través de la página, nos ha llenado de gozo. Y al que le quedó algo no muy claro, ya el hermano David ha subido todos los mensajes, están todos ahí en la página, puede ir a verlos cuando quiera. ¿Ya? Entonces el creyente, volviendo al tema, tiene la confianza, es decir, tiene la libertad de acercarse a Dios en oración en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto es lo más maravilloso. Como hijo de Dios, él se acerca libremente a Dios con su alabanza y sus peticiones. Libremente. Y los que somos padres sabrán que ahora con esto de los WhatsApp, los hijos en cualquier momento, a cualquier hora, te mandan un WhatsApp, ¿cierto? ¿O necesitan antes algún protocolo? ¿Su hijo necesita protocolo, hermano? ¿Su hija, hermana? No, nada, ¿cierto? Se acerca confiadamente. Y se acerca con la certeza de que nosotros vamos a solucionar, vamos a responder sus peticiones. Pero también sabe que no nos puede pedir cualquier barbaridad, ¿cierto? Sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Y ese símil que tenemos nosotros con nuestros hijos, también los tiene Dios con nosotros. Todo lo que pidamos a Él, Dios nos va a dar, pero no nos va a dar cualquier barbaridad que se nos ocurra en nuestra mente carnal. Entonces, tú puedes en un viaje en un bus, mientras vas manejando, mientras estás haciendo la fila en el banco, puedes conectarte con Dios, puedes pensar en Dios, puedes meditar en su palabra, porque tenemos una entrada libre al trono de la gracia. Entonces por eso podemos tener una certeza de que la oración que hagamos a Dios, Dios la oye. Y esa voluntad que está ante la presencia de Dios, porque Dios dice que, es cierto, esta enseñanza dice, es acerca de la oración, pero también veamos, si nosotros vemos, bueno, siempre vemos muchos pasajes, veamos Mateo 26 por ahí, Mateo 26, si no van a pensar que el 18 nos hizo mal y no estamos ocupando mucho la Biblia. Mateo 26, versículo 39 dice así. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está hablando Jesús ahí? ¿Qué está haciendo Jesús? Está en Getsemaní, ¿cierto? Es la oración esa. Jesús está orando al Padre, y le está diciendo algo terrible. Padre, si es posible que esto no ocurra. Pero como sabiendo él que no hay otra forma, dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso, hermano, es sumamente importante en nuestras oraciones. Cuando yo pido al Padre, no puedo ser como un niño caprichoso, al cual hay que satisfacer cada uno de sus caprichos, sino que tengo que confiar y esperar en Dios de que Él
Padre tiene para mí lo que es mejor para mí. Dios sabe lo mejor, qué es mejor de lo mejor. Yo no sé lo que es mejor. Yo tengo una visión así, aquí. Dios tiene una visión así. Como nosotros como padres terrenales sabemos con nuestros hijos muchas veces, no es necesario ser profeta para decirle, mira, si te vas por ese camino te va a pasar esto y esto. Y le pasa todo. ¿Hay que ser profeta para eso? No. Porque el que es más viejo ya sabe. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos, como dije al principio, someternos. La sumisión a la voluntad de Dios. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Cuando el Hijo de Dios camina en armonía y en comunión con Dios, le es fácil someterse a la voluntad de Dios, le agradará hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo que el hijo de la tierra. El hijo rebelde no quiere someterse a su padre. Pero cuando el hijo entiende que el padre lo ama y que está dispuesto a dar su vida por él, como Jesús dio su vida por nosotros, va a someterse a la voluntad. Cuando empieza a razonar esas cosas. Y eso se llama madurez espiritual. Cuando nosotros entendemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que es como si Él mismo hubiese muerto por nosotros, vamos a someternos a la voluntad del Padre con facilidad. Y vamos a querer guiarlo porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros y no nosotros lo mejor para nosotros. Es enredado, pero me entienden, ¿cierto? Dios sabe lo que es mejor. Eso, hermano, por eso es que nosotros también pedimos, Juan 14, 13, por ahí, que anoten los que están anotando, dice que de que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Cierto? Ese es Jesús. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque esa fue la promesa de Él también, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Volvamos a primera de Juan 5. Y sabemos que Él nos oye. Aquí hay una promesa y sabemos que Él nos oye. Parece ser una repetición, pero Juan nos dice a los lectores que confirma que la confianza que tenemos es para irnos acercando a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Sabemos que Él nos escucha. También nosotros confirmamos, dice que contesta nuestras oraciones. Él nos escucha, Él responde a nuestras oraciones. Hermanos, muchas veces cuando el cristiano aún es inmaduro, puede hasta llegar a pensar que Dios es casi un torturador. ¿Por qué no me satisface esto? ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no me cambia el auto? ¿Por qué no me hace más pintoso? ¿Por qué no soy así? ¿Por qué me diste el color de ojos que tengo? ¿Por qué no tengo los ojos azules? No sé. ¿Me entienden? No, hermano. Dios nos hizo a cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que vivamos lo que estamos viviendo y veamos el propósito de Dios en eso. Miremos más allá. Miremos siempre más allá. Por eso es que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, ¿verdad? Porque nos satisface las necesidades de ahora. Pero como dije antes, no nos satisface los caprichos que tenemos. La vida eterna, hermano, es después. O sea, la vida eterna comienza ahora, pero la gloria de Dios es después. Entonces debemos estar preparados, hermanos, para aceptar una respuesta muchas veces negativa a nuestras peticiones. Negativa. Y cuando hablo de respuestas negativas, hablo de una respuesta negativa, insisto, a mi capricho, a mi anhelo, a mi deseo. Porque Dios responde los deseos, los anhelos de tu corazón cuando tu corazón está de acuerdo al corazón de Dios. Y esto muchas veces también aquí se confunde, porque alguien quiere, muchas veces los seres humanos, y los hijos de Dios no estamos exentos de esto, digamos, huimos de situaciones. Es decir, que yo aquí donde estoy no me siento bien. Yo en esta carrera universitaria es muy exigente para mí, no me gustó, huyo de ahí. La voluntad de Dios es que yo no esté aquí porque sufro mucho. Tengo que estudiar, es una tortura esta cosa. Quiero huir. Porque pienso que es la voluntad de Dios huir de ahí. No entendiendo que Dios está forjándome ahí. Alguien está en un trabajo y se le complicó por algo el trabajo y ya quiere huir del trabajo. Diciendo, no, esto no es para mí y esta es la señal que Dios me da. Que esta cosa se complicó y quiero huir.
Recordemos la historia de Jonás. Más adelante algún día vamos a estudiar a Jonás, ¿no? Dios le dice, esta es la voluntad, va a Nínive y predica. ¿Y qué es lo que hace él? Fue a Tarsis. Hoy día por el tema de los mapas y de los estudios sabemos que Tarsis queda en España. Mira para dónde partió. Era una región de España. Bueno, hermanos, eso es cuando quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Hermanos, créanme, no hay nada más hermoso, no hay nada más satisfactorio para el cristiano que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú, cuando yo, cuando cada uno de nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, empezamos a disfrutar la vida cristiana. Se hace todo más fácil. Porque ya esas metas, esas exigencias que quizás tenía para mí, que a lo mejor no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, estaban en un estándar humano, ya no existen para mí. Ahora el deleite está en Jehová, en agradar a Dios, en vivir con mis hermanos, en bajar la guardia, en ser quizá, no estoy hablando de ser menos luchador, estoy hablando de ser menos competitivo quizás. ¿Me entienden? Tú no tienes por qué demostrarle nada a nadie en esta vida. Tú tienes que agradar a Dios. Agradar a Dios y vivir la comunión con los hermanos. Entonces, cuando el ser humano y el cristiano se empieza a dejar influir por las ideas del mundo, se pone muchas veces competitivo para agradar al mundo. Y empieza a pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y empieza a pedirle a Dios y a exigirle a Dios, quiero ese auto, quiero esa casa, quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? Porque se está comparando con el mundo. Y el mundo le exige un montón de cosas para ser aceptado. Pero les paso un dato, hermano. El club de los jet set, eso, ya cerró la puerta, no acepta más miembros. No hay más miembros, ya no entra nadie más ahí. Así que no se esfuercen en esas cosas. Agrademos a Dios, vivamos a Dios. Esto no significa que vamos a ser unos rezagados, no. Dios nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, pero siempre en la voluntad de Dios, esforzado y valiente. En la voluntad de Dios. Toda dádiva y don perfecto, dice la palabra, viene de lo alto, desciende del Padre Celestial, del Padre de las luces, de Dios mismo. Acá en el versículo 15, fíjense que 2 veces utiliza el verbo saber. Y si sabemos que Él nos oye, si tenemos esa confianza, esa certeza que Dios nos oye, y después dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, si sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que nos has hecho, ¿qué problema vamos a tener? Que a lo mejor no te va a dar lo que tú quieres. Pero dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad y lo que tú estás pidiendo está fuera de la voluntad de Dios. Juan es súper específico y hemos dicho es muy práctico, muy pragmático. Dice Juan, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Sabemos que hemos recibido lo que hemos pedido, porque lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Y cuando el Hijo de Dios está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios hace y concede las peticiones de su corazón. Cuando pedimos algo a Dios con fe en su voluntad. Hermano, así como más en los versículos siguientes vamos a ver pedir por el hermano, también tenemos derecho a pedir por nosotros, sí, pero pida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, arregla mi carácter para relacionarme mejor con mi esposa, con mi esposo. Señor, ayúdame a tener valor para predicar tu palabra. Ayúdame a tener valor para no avergonzarme ante mis colegas en una reunión social, no sé, y de poder defenderte. Cuando alguien diga que Jesús es un profeta o igual que el Krishna o es lo mismo que otro loco que anda por ahí, dame el valor para pararme y decir que no. Hermanos, hay ejemplos de jóvenes que son valientes, que tienen coraje. Eso es lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Señor, dame amor para amar cada día más a mi esposa, a mis hijos, para ser un buen proveedor en mi casa. Eso es lo que tenemos que pedir a Dios día a día para conformarnos a la imagen de Cristo.
fíjate que él acá ni siquiera Juan el apóstol utiliza un tiempo futuro, él utiliza un tiempo presente y sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido. O sea, ya Dios lo tiene para ti. Como el pan nuestro que hablábamos al principio. Es decir, ya poseemos lo que hemos pedido. Cuando pedimos algo a Dios, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, cuando nosotros, hermanos, andamos en sus mandamientos, andamos en los mandamientos de Dios, conformamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Si me pongo rebelde, voy a querer hacer otras cosas que no están en la voluntad de Dios. Y cuando el cristiano se pone rebelde, ¿sabes lo que pasa? Dice que se daña la oración. O la oración puede ser repetitiva, o puede ser un compromiso. Se resiente su vida de oración. Entonces, ni siquiera puede pedir por el hermano que está en pecado, cometiendo un pecado que no sea de muerte, porque tampoco puede pedir por él. Y cuando pide por él, pide mal, dice. Santiago decía, y pedís mal, porque piden para vuestros deleites y deseos. Entonces, comenzamos a cuestionar el poder de Dios y empezamos a desarrollar teorías. Pero es que la oración tiene que hacerse de tal forma. Y compramos un libro que dice 7 técnicas de la oración exitosa. La única oración exitosa es la que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aparece el primer síntoma, la oveja de Dios. Siempre hablamos de las ovejas, porque hablamos del hijo pródigo y de la oveja mucho. Entonces, el síntoma de la oveja de Dios pasa que se empieza a alimentar en otros prados, ¿cierto? Y empieza a escuchar a otras personas. Sigue a otros pastores. Y cuando la oveja de Dios se aleja para apacentarse en otros pastos, ¿saben lo que pasa? Que siempre va a haber buitres arriba de la oveja esperando un momento para atacar. No sé si acá dentro de usted alguno ha visto, o en su infancia quizás lo vio, como me tocó verlo a mí. Uno sale al campo y tú te quedas así quietito, digamos, siendo un niño, y rápidamente empiezan a volar sobre ti esos buitres, esos jotes, pensando que es una oveja perdida. Eso existe. Ahora ya estamos más grandes para hacer eso, pero cuando se es pequeño se puede hacer ese ejercicio de laboratorio. Vamos a ver a la oveja de Dios alejada. Un síntoma es que va a haber siempre buitres alrededor de ella cuando se aleja y empieza a alimentarse en otros prados. Ya no se está apacentando en verdes prados que Dios preparó para él. Ya no está en aguas de reposo, está en aguas turbulentas. Hermanos, la oración que Dios nos pide es una ley de Dios, es una ley espiritual. Cuando alguien me dirá, bueno, entonces ¿para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a orar? Si Dios controla todo y se entra en esas teorías, como les dije antes. Así como Dios sustenta el universo a través de las leyes de la física, ¿cierto? Un planeta con otro, hay algunos más científicos que yo acá que me pueda explicar, ¿cierto? La ley centrífuga, la centrípeta y todas estas leyes que sustentan el universo, podrían no existir porque Dios lo podría sustentar por sí mismo, ¿cierto? Si Dios es el poderoso y el creador. Existen leyes naturales, existen ciclos hidrológicos del agua, existen leyes de la naturaleza que Dios creó para que se mantenga el universo, para que se mantenga el planeta. Igual Dios creó la oración como el vehículo, como el medio, como el vínculo, para que nosotros, sus hijos, nos comuniquemos con Él. Dios espera que nosotros oremos, hermanos. Dios espera que nosotros estemos en oración. Porque Él quiere estar en comunión con nosotros también. Porque Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Dios para tener comunión con ellos. Estudiábamos domingo anterior que Dios quebró esa ley cuando le dijo a Dios, no quiero que participes más en mis decisiones, no quiero que te metas más en mi vida, yo voy a tomar mis decisiones y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y qué hizo? Siguió la serpiente, obedeció a la serpiente. Pues bien, Dios nos dejó la oración como el medio para comunicarnos con Él. Y como dije antes, esta oración, hermano, hagámosla con confianza, con fe, no dudando nada de que Dios es misericordioso. Y como Dios es misericordioso, Él sabe mejor que yo lo que es mejor. Ahí está más claro. Él sabe mejor que yo lo que es mejor.
Cuando Jesús oró, como leíamos antes en Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía, es la oración correcta. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Dios puede tardar años a veces en responder una oración. Nosotros somos muy impacientes. Veamos algunos grandes hombres de la fe. Pensemos solamente en el caso de Noé. ¿Se recuerdan Noé? Génesis, los primeros capítulos de Génesis. No vamos a ir a buscarlo por tema de tiempo, porque además yo sé que la mayoría de ustedes saben qué pasó con Noé. Bueno, Noé estuvo 100 años construyendo el arca. El Señor le dijo, ve y construye un arca y predica. Predicó 120 años. Estuvo 100 años construyendo el arca. Nadie, absolutamente nadie, entró en el arca, excepto él y su familia. La misión de él era predicar, como nosotros. La misión es predicar, exaltar a Cristo. Dios es el que dice quién entra en el arca y quién no entra en el arca. Dios pone fe donde no hay fe. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Yo no me puedo sentir responsable de la salvación de la humanidad. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio como Noé. Eso sí debo tenerlo súper claro. Debo predicar. Noé predicó 100 años. Moisés estuvo 40 años cuidando las ovejas del suero. Imagínense lo que es. Limpiando ahí, barriendo el corral, cortando. ¿Cierto? 40 años. Y después de eso recién fue el líder de los hebreos. Recién de eso fue el gran libertador y el que hizo los milagros y todo eso. A nosotros nos gusta esa parte, ¿cierto? Es bonita esa parte de Moisés. Pero piensa en los 40 años que estuvo ahí dándole todos los días. Alimentando, limpiando. Donde Dios fue forjando el carácter de Moisés durante 40 años. Esa sí que es forja. Abraham recibió la promesa de que su descendencia iba a ser grande. Abraham recibió la promesa y Jesús, el Señor Dios le dijo, ve las estrellas si las puede contar. Así va a ser su descendencia, como la arena del mar. Y tuvo que esperar 20 años para que su mujer quedara embarazada. Paciencia, paciencia. Confiemos en que la respuesta de Dios, hermanos, va a llegar y que Dios tiene lo mejor y es lo mejor para nosotros. Y así, hablando de la oración, hablando del perdón de Dios, podemos ahora pasar a los versículos siguientes, al 16 y al 17, y dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y didáctico posible para que nos quede claro esto. En primer lugar, Juan está diciendo que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, es un hermano tuyo, es un miembro de la comunidad, es uno de nosotros que está cometiendo un pecado que no sea de muerte. Por eso dice, oren a Dios por él. ¿Ya? Ese es uno. El segundo dice, hay pecado de muerte, después hay un punto, ahí dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahí no está diciendo que es un hermano el que comete pecado de muerte. No lo dice. Entonces, lo primero que debemos dejar claro es que la enseñanza acerca del pecado, hay una relación también que nosotros tenemos que tener con esto del pecado. Debemos saber cómo enfrentarlo. Antes conversábamos acerca de las fuentes del pecado. Satanás, el mundo y la carne. Ahí están las tres fuentes del pecado, ¿cierto? Satanás, la carne, pecado. Otro día vamos a explicar con propiedad más eso. ¿Ya? Pero el propio apóstol acá, si nosotros vamos al primer capítulo, cuando empezábamos la carta, ya nos hablaba y nos decía acerca del pecado y qué es lo que debemos nosotros hacer. Dice, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, decía así. Vamos a leer.
Pero si andamos en luz, recuerden que hablábamos, ahí estamos hablando de la luz a las tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la primera parte, la salvación, ¿cierto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la salvación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mentimos. Si yo digo que no tengo pecado, soy un mentiroso, porque soy un pecador arrepentido. Después dice, el versículo 9, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa es como una relación que vamos teniendo con el pecado, como algo que va al lado nuestro caminando junto a nosotros. ¿Ya? Después en el capítulo 2 decíamos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 1. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién era la propiciación? Ya hablábamos qué es lo que era la propiciación. Entonces, hay pecado de muerte y hay oración de vida. Acá el apóstol no está hablando de un pecado de muerte y de una oración de vida. Hay un pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Dice así, si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros, comete un pecado, cualquiera que sea, porque también aclaro, para el catolicismo romano estratifican los pecados, ¿cierto? Y hay pecados mortales, veniales, graves, distintas categorías. Y de acuerdo al pecado era la cantidad de dinero que pagaban por las indulgencias que ellos vendían. Pero nosotros sabemos que eso es mentira, que eso no es verdad, que todo pecado ofende a Dios. Y el que transgrede la ley en un punto, transgrede toda la ley. Lo que ocurre es que hay pecados que tienen consecuencias más duras que otras, es verdad. Un crimen es un pecado gravísimo que trae consecuencias graves, a diferencia de alguien que diga, no, pero es que esto fue una mentira chica, nomás fue para salir del paso y esas cosas, ¿cierto? Pero todas esas conductas no agradan a Dios. Y lo que estamos hablando acá, ¿qué significa la palabra muerte? Pecado de muerte. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual que no se debe confundir con otras muertes que aparecen en la Biblia. Entonces, cuando habla el que ve a su hermano, dice, cometer pecado que no sea de muerte, se está hablando de una muerte espiritual. Los hijos de Dios vamos a cometer pecado, por lo que recién leíamos que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo. Ninguno de nosotros acá, desde el momento que creyó hasta el día de hoy, hasta este minuto, hasta este segundo, está exento de pecado. Ha caído más de alguna vez en algo. Y por eso tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Pero acá está hablando de un pecado de muerte, que es algo grave. Es una muerte espiritual. Es una separación eterna de Dios, es irse al infierno mismo. Entonces el Hijo de Dios está libre de esto, porque es hijo de Dios. Y decíamos que la salvación es un acto irreversible de Dios. Por eso quiero dejar claro esto de la palabra muerte. La palabra aparece aquí 2 veces, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, leíamos antes. Hemos pasado de la luz a las tinieblas. Nosotros estábamos en la muerte y ahora estamos en vida. Los seres vivos, decíamos que todos van hasta que mueren. Pero nosotros pasamos al revés, de la muerte a la vida. Y ahora nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni lo profundo, ni nada nos va a separar del amor de Dios, y nada nos va a separar de la vida eterna junto a Dios. Entonces, ¿cómo habla de pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte, hermanos, es la negación. El que comete pecado de muerte, el que lleva a la muerte, es la persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo. El pecado de muerte es rechazar, porque hablo de una muerte espiritual. El que está muerto espiritualmente es el que rechaza a Jesús como el Cristo, como el Mesías, al que rechaza ese don de Dios maravilloso que es la vida eterna en su Hijo. Él vino a morir por nosotros. Él murió en la cruz por ti. Él murió por mí.
Él se desangró, Él sufrió. Él en un momento, dice el relato del Evangelio, que hubo un momento en que Dios mismo escondió su rostro de Jesús. Pasaron lapsos de segundos en los cuales Cristo perdió la comunión con el Padre porque cargó el pecado de todos nosotros. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, dice que escondió su rostro de Él, volvió su rostro. ¿Me siguen la idea? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y hubo un momento en la cruz que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Por eso es que Dios escondió su rostro de Él. Porque en ese momento vio el pecado de la humanidad en Jesucristo. Y por eso es que después Pedro dice que Él cargó sobre el madero el pecado de todos nosotros, para darnos vida a nosotros. Y el que rechaza ese acto es el que comete pecado de muerte, porque está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. En la Biblia hay algunos ejemplos, me gustaría que los veamos también, de hermanos que han cometido pecado de muerte. O sea, perdón, que han sido muertos, pero eso se llama disciplina de Dios. La disciplina de Dios, que es distinto. Dios puede fulminar a un cristiano, a cualquiera de nosotros, cuando está en un pecado. Su hijo lo fulmina porque Dios prefiere que se vaya a la muerte ahora a dejarlo seguir pecando en este planeta. Pero esa no es el pecado de muerte que habla acá, porque es una muerte física. Porque si bien Él ha salvado su alma, como dice Pablo, de uno que ha hecho mal, ¿cierto? Dice que ha salvado su alma. Está hablando acá de cuando el cristiano pierde la comunión con Dios. Es como cuando David dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, porque perdí el gozo de ser un hijo de Dios, perdí el gozo de mi salvación. No dice vuélveme mi salvación, vuélveme el gozo, que el gozo de mi salvación se restaure. Hay muchas veces, hermanos, como lo hemos dicho antes, que estamos en la época de los anticristos, estos anticristos con letras chicas, digamos, con pequeños. No el gran anticristo con mayúscula que vendrá después. Estamos en esta época con estos anticristos y que también han entrado a la iglesia. Y esos dicen, cometió pecado de muerte. Lo que pasa es que esos anticristos nunca fueron de los nuestros, se fueron de acá. Y en nuestra iglesia también han habido personas que han llegado a la iglesia, que han estado con nosotros, que han participado, que incluso nos hemos confundido a tal punto que le hemos dado más de alguna clase de escuela bíblica por ahí, han tenido más de alguna actividad en la iglesia. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Y se fueron al mundo. Y hoy pueden estar en el esoterismo. Hoy pueden estar en cualquier cosa. Porque en algún momento en sus mentes, como nunca habían sido renovados por la sangre de Cristo, como nunca se habían arrepentido, en sus mentes razonaron que Jesús es lo mismo que el guatón Buda, que Jesús es lo mismo que el Krishna. Entonces les da lo mismo. Pero ellos no son hijos de Dios, no fueron hijos de Dios. Hermanos, esto es tan complejo hablarlo, es tan difícil decirlo. Pero hay pecados que no son de muerte. Pero hay pecados que intencionalmente la gente, blasfema contra Cristo. Intencionalmente lo hace. Intencionalmente lo niega, rechaza. Por eso les dije, de repente nos podemos confundir porque hay hermanos que cometen pecados que nos parecen graves, pero no es lo mismo. Hay un pasaje, leámoslo, tenemos no mucho tiempo, pero igual vamos a leer, ¿ya? No me reclamen después ya. Hechos 5, vamos a Hechos 5. Es que el tema interesante, ¿les parece interesante, hermano, no? Nos podemos tomar unos minutos más, entonces. ¿Me lo permiten? Ya. Me dijeron que sí, ¿cierto? Ya. En Hechos capítulo 5 se relata la historia de un matrimonio. Estos se llamaban Ananías y Zafira, su esposa. En Hechos capítulo 5 del versículo, esto aparece en el versículo 1, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Recuerden que en el primer siglo los cristianos vendían sus cosas y todos traían su aporte. Nos faltó uno por ahí que no quiso aportar, o sea, que vendió pero llevó una parte nomás. Mientras todos los hermanos vendían todo y daban todo. Es que esa era la norma, ¿me entiendes? Todos aportaban lo que tenían, pero hubo uno que dijo, como sería un chileno que andaba ahí, no sé,
¿Ah? Algo tenía este Ananías. Bueno, y dice que subtrajo del precio sabiéndolo también su mujer, o sea, eran cómplices. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no sea que te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Bueno, dice que después vino su mujer y pasó lo mismo. Los dos cayeron muertos. ¿Qué pasa acá? Todos los hermanos, viene la persecución, están en la época en que el Espíritu Santo es derramado y ellos toman la decisión de decir: vendamos todo lo que tenemos, hagamos algo en común, nos queda poco tiempo, a todos nos van a matar, de aquí da lo mismo, ¿ya? Y todos hacen eso. Pero este matrimonio dice: voy a hallar una parte nomás, una partecita chica nomás, porque puede que esta cosa no sea tan mala y se arregle. Y dejo el resto, ¿dónde lo guardó? No sé. Y caen muertos. Eso, hermanos, es disciplina de Dios. Esa es la disciplina de Dios. ¿Eso le puede caer a un hijo de Dios? Sí, le puede caer a un hijo de Dios. Aunque Ananías y Zafira, si eran hijos de Dios, van a la presencia de Dios, pero de esta manera fulminante. Porque esa es la disciplina de Dios. Como cuando a veces hacemos cosas que nos parecen bien, pero de la forma incorrecta, como le pasó, ese no lo vamos a buscar, que uno que se llamaba Usa, pero alguien lo quiere ver, está en 2 de Samuel, capítulo 6. Llevan el arca, dice que de repente los bueyes tambalean y Usa va a tomar el arca, porque se caía el arca. Cayó fulminado, murió al instante, porque Dios había prohibido que cualquiera tomara o guiara el arca, había los levitas para esa tarea. Hermano, los cristianos no podemos ser cristianos solamente de palabra. Hay otros pasajes por ahí también que hablan de esto, como por ejemplo están en Hebreos 6, que es muy usado por algunos y dice: no, pero ahí en Hebreo dice que degustaron de la palabra y después se fueron y degustaron de la luz y se fueron. No. Esos son como aquel que son invitados a la mesa, que el Padre los invita a la mesa, pero no son hijos de Dios. En ninguna parte, en Hebreos capítulo 6, dice que esas personas eran hijos de Dios. Esos eran apóstatas, eran gente que nunca creyó, que llegó a la iglesia, que vio la luz, que le gustó el ambiente, que no sé, pues le gustó a lo mejor las convivencias que hacían los hermanos, le gustó la camaradería, le gustó algo que él no tenía, algo que le faltaba. Pero nunca pasó por la cruz de Cristo. El Hijo de Dios es el que pasa por la cruz de Cristo y muchas veces nosotros nos engañamos. Hay gente que llega a la iglesia, entra a la iglesia, se mete a la iglesia y nosotros no nos damos cuenta que no ha pasado por la cruz de Cristo. Hoy día estamos más rigurosos, hay más maestros, estamos más... Pero antes nos pasaba muy fácil, que llegaban todos, claro, ya vamos, todos al paseo, todos para allá. Pero había muchos que eran buenas personas a lo mejor, que eran humanistas, pero no habían pasado por la cruz de Cristo, hermano. Y ese es el tema. El que comete pecado de muerte no ha pasado por la cruz de Cristo. Niega que Jesús es el Cristo. Hermano, toda injusticia es pecado, como dice el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero el pecado de muerte, que es negar a Cristo que murió en la cruz por ti, que es negar que Jesús es el Hijo de Dios, ese pecado te lleva a la muerte espiritual. Nosotros podemos transgredir la ley de Dios como hijos de Dios, pero tenemos un abogado, como lo hemos dicho muchas veces, a Jesucristo el justo. Hay pasajes hermosos acá también. Dice que en Hebreos, por ejemplo, dice, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos está un poquito más atrás nomás. Dice así, Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo? Es el que comete pecado de muerte. ¿Me entienden? Si antiguamente por 2 o 3 testigos una persona era condenada a muerte, ¿cuánto mayor el que pisotea la sangre de Cristo, dice, y tiene por inmunda? O sea, aquel que niega todo lo que hizo Cristo, aquel que rechaza todo lo que hizo Cristo por él en la cruz, ese cometió pecado de muerte. Hermano, el mensaje es que siempre debemos estar orando los unos por los otros. Orar por el hermano, orar por el que te acerca. Cuando ves que tu hermano se está entibiando, se está enfriando, se está alejando. Cuando ves que tu hermano está participando de cosas que participaba antes cuando tú lo conocías del mundo. Cuando tú decías, yo lo conozco a este hermano cuando vivía en el mundo. Éramos amigos de barrio, no sé, o lo conocía por X motivo. Y ves que ese hermano está volviendo a las antiguas prácticas. Está viviendo ya no de acuerdo, ya no está comiendo los verdes prados que Dios preparó para él, sino que está en otros prados comiendo. Ora por tu hermano, para que Dios le vuelva la vida, para que el gozo de su salvación vuelva a él. Pero te dice, pero no te digo que ores por el que comete pecado de muerte. No te desgastes en orar por aquel que pisotea la sangre de Cristo, porque Dios va a arreglar cuentas con él. No te desgastes en orar por aquel que se fue de acá y ahora está metido con los Krishna, o volvió al catolicismo romano porque le parece que es más pluralista que nosotros, que es más tolerante que nosotros. Por eso te dice la palabra que no ores. Mira qué categórico. Dice que no ores. Mejor no pida, dice. No pidas por él, pero pide por tu hermano que se está enfriando, que está pecando. A ese invítalo a tu casa a tomar once, a ese llámalo por teléfono, mándale un WhatsApp, porque darás vida a tu hermano y tendrás una recompensa en el tribunal de Cristo. Ahora, si tú estás en esa condición de que te estás entibiando, que te estás enfriando, que quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, que todavía estás como un niño caprichoso, también pon de tu parte. Y igual como el hijo pródigo, que se le prende la ampolleta, dice, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón, me reconciliaré con él. ¿Me sigue la idea? Ese era el mensaje de hoy del pecado de muerte. Hermanos, y ya para ir terminando, les debo contar que nosotros tenemos que predicar siempre, pero no somos responsables de la salvación. De Jehová la salvación, dijo Jonás al final. Fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca que construyó Noé. Fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. No fue Noé. Y ya nadie pudo entrar. Esos mismos vecinos de Noé que cuántas veces entraron al arca a burlarse de él y a decirle, y allá vas a poner un elefante, allá esto, y allá, ¿Cuántos se mofaron de él? Cuando vieron que la puerta se cerró y comenzó a llover y no había nada que hacer, dice que los gritos serán igual que en los tiempos de Noé. Nosotros estamos igual que en los tiempos de Noé. Nadie nos cree. Tu vecino se burla a lo mejor, tu compañero de curso, tu colega, pero llegará un momento en que el Señor va a cerrar la puerta del arca y ya nadie podrá entrar en la puerta con la puerta cerrada. Y siempre, hermanos, tengamos claro que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que seamos justicia de Dios en él. Eso dice en 2 Corintios 5:21. Para que nosotros, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿saben lo que nos va a decir el Señor? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra recompensa, eso es hacer la voluntad de Dios, hermano. No pensemos que hacer la voluntad de Dios es que tienes que ser un astronauta, que tienes que ir al espacio. No, esas cosas no. Férrate, busca a Dios. Dios va a facilitar tu vida, te va a dar gozo en las pequeñas cosas, como decimos siempre. Vamos a orar, hermano, nos ponemos de pie.